En este video hablaremos acerca de los vectores. ¿Pero qué son los vectores? Un vector se define como un ente matemático. Gráficamente se representa mediante un segmento de recta que posee una orientación definida en el espacio. Un vector en física se utiliza para representar los fenómenos como el movimiento, la fuerza, la aceleración, el peso de un cuerpo, la dirección de muchos fenómenos físicos, etc. Cuando decimos que un vector es un ente matemático, nos estamos refiriendo a que es un componente que existe. En este caso, dentro de la física, un ente puede ser un punto, el plano, una recta o cualquier cosa que existe dentro de las ciencias exactas. Los vectores son muy utilizados en muchos ámbitos de la vida cotidiana porque permiten conocer magnitudes y representarlas a partir de su módulo, dirección y sentido. Por ejemplo, en los columpios, en este caso podemos observar cierto tipo de vectores que son paralelos a las cadenas. También podemos encontrar la velocidad con la que se desplaza un automóvil, ya que no queda definida tan solo por lo que marca el velocímetro, sino que se requiere indicar la dirección hacia la que se dirige. También se aplica mucho en los juegos, como por ejemplo el billar. Como bien sabemos, el jugador realiza ciertos tiros de cierta complejidad y tendrá que realizar ciertas operaciones vectoriales mentales. También tenemos caminar. Se aplica cuando sales de un punto de partida y decides ir a un lugar dentro de la cual decides tú la dirección. Y la magnitud sería la distancia recorrida desde el punto de partida. También se aplica en los sistemas GPS, para así dar un informe preciso sobre la manera en la que se está comportando el móvil respecto a la latitud y longitud. Características de un vector. El módulo o magnitud es la longitud del vector entre el inicio y el final. Numéricamente siempre será positivo. El sentido nos indica hacia dónde se dirige la punta de la flecha. La dirección es el ángulo formado entre la abscisa y el vector. El vector unitario tiene el mismo sentido de dirección que el vector. Su módulo siempre es 1 y es adimensional. Ejemplo, calculo el vector unitario con el mismo sentido y dirección que el vector m de componentes 1,-3/4. Para hallar el vector unitario necesitamos encontrar el módulo, que es igual a 5/4, resolviendo con las componentes, que las elevamos al cuadrado y le sacamos la raíz. El vector unitario es igual a las componentes que nos dan el dato entre el módulo, que es igual a 5/4. Y el resultado es 4/5 de i, 3/5 de j, que sería el vector unitario. Métodos de adición y sustracción de vectores. Método gráfico. Consiste en representar gráficamente los vectores para deducir la solución. En caso de la sustracción, se grafica el vector A y en el extremo del vector A situamos el vector opuesto de B y unimos el origen del vector A con el extremo del vector B. En caso de la adición, se grafica el vector A y en un extremo del vector A situamos el vector B y unimos el origen del vector A con el extremo del vector B. Así se pueden sumar dos o más vectores, uniendo el extremo del vector inicial con el extremo del vector final, dando por resultado un vector resultante. Método analítico. Para realizar dichas operaciones, como la suma o la resta, se opera componente por componente. Método del paralelogramo. Se puede aplicar para hallar la suma o la resta de dos vectores separados con un ángulo cualesquiera, formando como respuesta un vector resultante. En caso de la suma, se aplica la raíz cuadrada del vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado más el doble producto por el coseno del ángulo. En caso de la resta,
se aplica la raíz cuadrada del vector al cuadrado más el vector b al cuadrado menos el doble producto por el coseno del ángulo. Ahora hablaremos sobre el producto vectorial y escalar. Para empezar, el producto vectorial, también llamado producto cruz, es un vector que se forma perpendicularmente al plano de los otros dos vectores y se calcula con la fórmula que se puede apreciar a continuación. Además, se deben de tener en cuenta algunas propiedades, y es que un producto vectorial no es conmutativo, es decir, A por B no es igual a B por A. Para que sean iguales, uno de estos debe ser negativo. También, cuando se multiplica un vector por otro vector, ambos iguales, el resultado es cero. Y por último, para hallar el módulo del producto vectorial, se deben multiplicar los módulos de ambos vectores por el seno del ángulo que forman. Por otra parte, tenemos el producto escalar, también llamado producto punto. Es un valor numérico que se halla multiplicando el módulo de ambos vectores por el coseno del ángulo que forman. Acá también hay algunas propiedades, y es que el producto escalar es conmutativo, es decir, A.B es igual a B.A. El producto de dos vectores iguales es el módulo del vector al cuadrado. Y por último, es distributiva. Ahora vamos con los ejemplos. Hallar la resultante de A más B. Si el vector A es 5 con un grado de 90 grados y B es 12 con un grado de 37 grados. Lo graficamos y hallamos la resultante por medio de la fórmula, que es raíz de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado más la multiplicación de ambos por 2 por el coseno del ángulo, que vendría a ser 95 menos 37, como veis en la gráfica. Y esto nos da una resultante de raíz de 241. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, que es indique el siguiente enunciado si es verdadero o falso. Un vector de módulo 7 hace los ángulos de 60, 45 y 45, respectivamente con los ejes X, Y y Z. Entonces el valor que nos pone acá vamos a ver si es verdadero. Entonces la solución. Para hallar el módulo, recordemos que es 7 por el coseno de cada ángulo. Reemplazamos y vemos que sí nos da la respuesta que nos tiene acá. Entonces la expresión esta es verdadera. Y por último tenemos este ejercicio que también es verdadero y falso. Nos dan los vectores U, que es igual a 2b, menos b, 3b, y v igual a 2c, menos c, 3c. Vamos a ver si tiene el mismo vector unitario, y recordemos que b y c son números reales positivos. Entonces la solución. Despejamos b y c en ambos, en u y v, y aplicamos el concepto de valor unitario, el cual es el vector sobre su módulo. Y vemos que u y v, los vectores ambos, nos dan iguales. Entonces, sí es verdadero.